Hey amigo, ¿y si te dijera que la adaptación de Resident Evil que llevamos años esperando y que al parecer por fin llegó? Porque el primer tráiler que acaba de salir no se parece en nada a lo que hemos visto antes. Y eso, amigos míos, es exactamente la razón por la que hoy tienes que quedarte, porque aunque no lo creas, es una buena noticia. ¿Qué onda, amigos? Aquí tu compa de Renerdo, y esto es la mejor noticia del survival horror que vas a escuchar hoy. Si eres fan de Resident Evil, ya sea de los juegos o de las películas, sabes perfectamente que esta franquicia tiene una historia en el cine que es complicada y bastante horrible, y no en el buen sentido, y eso siendo muy generoso. Hablamos de una saga que nació en 1996, desarrollada por Capcom y dirigida por el legendario Shinji Mikami. Un juego que literalmente inventó el género del survival horror tal como lo conocemos hoy. Espacios cerrados, recursos limitados, enemigos impredecibles y una atmósfera tan opresiva que hacía sudar las palmas de las manos con solo escuchar los pasos de un zombie acercarse. Ese juego fue revolucionario y lo que hizo fue sencillo pero brutal. No te dio el control, te lo quitó. Ahora bien, ¿qué pasó cuando llegó al cine? Pues que alguien dijo, ¿saben qué? Olvidémonos del miedo, pongámosle más explosiones. Y así llegaron las seis películas protagonizadas por Milla Jovovich, que, mira, comercialmente funcionaron. Entre las 6 recaudaron más de $1.200 millones en taquilla mundial. Nada mal para una franquicia de terror. Pero los fans de los juegos siempre decían lo mismo. Esto no es Resident Evil, esto es otra cosa. Y tenían razón. Entonces llegó Welcome to Raccoon City en 2021, que intentó algo diferente, más fiel a los juegos originales, y tampoco terminó de convencer a nadie y hasta se sentía más chafa. Recaudó apenas $14 millones en su fin de semana de apertura contra un presupuesto de 25 millones. Fue, en términos cinematográficos, un desastre silencioso. Así que cuando se anunció esta nueva película, el escepticismo era máximo, y con razón, pero entonces salió el tráiler y todo cambió. El nuevo tráiler de Resident Evil, dirigido por Zach Cregger, hace algo que ninguna adaptación anterior había hecho con tanta claridad. Te da miedo. Miedo de verdad. Miedo incómodo. El tipo de miedo que no te deja respirar. Y mira que eso no es fácil de conseguir en 2 minutos de tráiler. El protagonista se llama Brian, interpretado por Austin Abrams, y lo primero que queda clarísimo es que este tipo no es Chris Redfield, no es Jill Valentine, no es Leon Kennedy. No tiene entrenamiento militar, no sabe cómo enfrentarse a un brote biológico y básicamente es alguien como tú o como yo, metido de cabeza en la peor noticia de su vida. Y esa decisión, amigos, lo cambia todo. ¿Por qué? Porque cuando ves a Leon Kennedy en pantalla, ya sabes que va a sobrevivir. Cuando aparece Chris Redfield, sabes que tiene experiencia, que ha visto cosas. Pero cuando el protagonista es alguien normal, la incertidumbre regresa. Y el terror, por definición, necesita incertidumbre. Hay un momento en el tráiler donde Brian tiene una escopeta de doble cañón, que debería ser una ventaja, debería darte tranquilidad, y sin embargo, la escena se siente agobiante. Esa arma parece más una carga que una solución, y eso es dirección inteligente, señores. Eso es entender el material origen. Pero espera, porque aquí viene la parte que más me interesa y apuesto a que a ti también. ¿Quién demonios es Zach Cregger y por qué debería importarte que él esté dirigiendo esto? Zach Cregger es el director de Barbarian, esa película de 2022 que llegó de la nada y se convirtió en uno de los thrillers de terror más sorprendentes y perturbadores de los últimos años. Una cinta que partía de una premisa aparentemente simple y la convertía en algo completamente retorcido e inesperado. Exactamente lo que Resident Evil necesita. Zack no viene del mundo de los blockbusters de acción, viene de hacer terror que incomoda, que desconcierta, que juega con tus expectativas y las revienta. Y lo más interesante de todo es lo que él mismo ha declarado. Esta película no va a contar la historia de los protagonistas clásicos de los videojuegos, aunque sí se desarrollará dentro del mismo universo. Es una decisión arriesgada, es valiente y, en mi opinión personal, es exactamente la decisión correcta. Porque en lugar de estar atado a fans que exigen fidelidad absoluta a cada personaje icónico, puede construir algo nuevo que capture la esencia sin las cadenas de las expectativas previas. Piénsalo así,
Es como cuando juegas por primera vez a un Resident Evil sin guía, sin spoilers, sin saber qué hay detrás de la siguiente puerta. Esa sensación de que cualquier cosa puede pasar. Zack Cregger quiere darte eso en pantalla, y si le sale bien, estamos ante algo histórico para la franquicia. Y hay un título reciente que conecta directamente con todo lo que estamos hablando hoy. Resident Evil Requiem es el juego más reciente de la saga, y es una bestialidad en el buen sentido. Disponible en PS5, Xbox Series X and S, PC y Nintendo Switch 2. Este título hace algo muy parecido a lo que la película parece querer hacer, es decir, recuperar el miedo. Tiene dos vertientes. Por un lado, momentos que remiten directamente al terror más puro de la franquicia clásica. Por el otro, secciones de acción más intensa con un personaje llamado Grace que se ha ganado a los fans precisamente por reaccionar como lo haría cualquier persona real. Con miedo, con dudas, con ansiedad. No es la heroína invencible, es alguien que sobrevive a base de instinto y de no tener otra opción. ¿Te suena parecido a lo que se ve en el tráiler de la película? No es casualidad. Capcom lleva tiempo intentando volver a esa esencia, y la película parece seguir la misma filosofía. En la mayoría de las películas de terror modernas, el miedo es espectacular. Grandes criaturas, efectos especiales brutales y sustos rápidos con música que te mete en la cabeza a martillazos. En este tráiler de Resident Evil, el miedo es íntimo. No depende de una criatura imposible ni de una explosión. Depende de la sensación de estar atrapado, de no tener escapatoria, de no saber si la siguiente decisión va a ser la última. Y eso, en una sala de cine oscura, con el sonido a tope, puede ser demoledor. La película está programada para llegar a los cines el 18 de septiembre de 2026, y sinceramente, en mi radar personal, está marcada con letras grandes rojas, como uno de los estrenos más interesantes del año en el género de terror. No solo por el tráiler, sino por todo lo que implica su enfoque. Si Cregger logra trasladar esa sensación de supervivencia real, de miedo constante y de incertidumbre que define a la saga desde sus orígenes, estaremos ante algo más que una adaptación. Será una reinterpretación que entiende de verdad qué hace funcionar a Resident Evil. Y después de tantos intentos fallidos o simplemente irregulares, eso ya es razón más que suficiente para estar atentos y esperanzados. ¿Le tienen fe a esta película o el trauma de las adaptaciones anteriores ya es demasiado profundo para superarlo? ¿O eres de los que le tiene esperanza a este proyecto, como yo? Déjame tu comentario abajo, que me encanta leerlos todos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenido como este, y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.